Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fundamentales y conocidas de la humanidad, la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Esta narrativa, que encontramos en el libro del Génesis, no solo marca el comienzo de la historia humana según la tradición judeocristiana, sino que también sienta las bases para entender conceptos como el pecado, la libertad, la tentación y la redención. Así que prepárense, porque vamos a desentrañar los misterios y las lecciones profundas de este relato eterno. Todo comienza en un paraíso perfecto, el jardín del Edén. Dios, a quien conocemos por el nombre de YHWH, había creado el universo, la tierra, y finalmente, al primer hombre, Adán. La Biblia nos dice que fue formado del polvo de la tierra, y Dios sopló en su nariz aliento de vida. Adán no era solo un habitante más, recibió una misión sagrada: cuidar y gobernar toda la creación. Tenía la responsabilidad de labrar el jardín y poner nombre a todos los animales. Adán representa, desde el inicio, la cúspide de la creación terrenal, la responsabilidad humana y la conexión directa con el Creador. Sin embargo, Dios notó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Mientras Adán dormía profundamente, Dios tomó una de sus costillas y de ella creó a la primera mujer, Eva. Cuando Adán la vio, la reconoció como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eran el complemento perfecto, una unidad diseñada para vivir en armonía el uno con el otro y con Dios. Eva, la madre de todos los vivientes, simboliza no solo la compañía y la complementariedad, sino también la curiosidad y la capacidad de decisión que jugarían un papel crucial en los eventos por venir. En este paraíso había una sola regla, una única prohibición. Dios les dijo a Adán y Eva: pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Este árbol no era mágico en un sentido superficial, era el símbolo del libre albedrío. Representaba la libertad que Dios les había otorgado para elegir obedecerle por amor o desobedecerle buscando su propio camino. La obediencia no era forzada, era una invitación a confiar en la sabiduría y bondad de su Creador. Y aquí es donde entra en escena el tercer personaje clave, la serpiente. Descrita como el animal más astuto de todos los que Dios había creado, la serpiente se acerca a Eva con una pregunta aparentemente inocente, pero llena de veneno. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Fíjense en la astucia. La serpiente no solo miente, sino que exagera y distorsiona la orden de Dios para sembrar la duda. Eva corrige a la serpiente, pero el diálogo ya ha comenzado. La serpiente entonces lanza su ataque directo. Contradice a Dios abiertamente: no morirán. Y luego, apela al orgullo y la ambición humana. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta es la tentación en su forma más pura. La promesa de poder, de conocimiento secreto, de autonomía total, de ser tu propio Dios. La serpiente representa el engaño, la mentira, y esa voz sutil que nos invita a desconfiar de la bondad de Dios y a buscar nuestra propia gloria. Eva, seducida por la promesa y viendo que el fruto era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó del fruto y comió. En este acto, ella ejerce su libre albedrío, pero lo hace en desobediencia, creyendo en la mentira de la serpiente por encima de la verdad de Dios. Pero la caída no se completó con ella. Luego, le dio del fruto a Adán, quien estaba con ella, y él también comió. Adán, el que había recibido el mandato directamente de Dios, el guardián del jardín, desobedeció sin dudarlo. Su pecado no fue pasivo, fue una elección deliberada de seguir a Eva y a la tentación en lugar de a Dios. Inmediatamente las consecuencias se manifestaron. La Biblia dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La inocencia se había roto. La desnudez, que antes era natural y pura,
ahora era fuente de vergüenza y miedo. Intentaron cubrirse con hojas de higuera, un intento humano de ocultar su nueva realidad. Cuando oyeron la voz de Dios caminando por el jardín, se escondieron. La comunión perfecta se había fracturado. El pecado trajo separación, miedo y vergüenza donde antes había confianza y amor. Dios los llama. ¿Dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaban. Era una pregunta para llevarlos a la reflexión, a confrontar lo que habían hecho. Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, culpa a Eva. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Y Eva, a su vez, culpa a la serpiente. La serpiente me engañó, y comí. Vemos aquí el nacimiento de la culpa, de la acusación, y de la incapacidad de asumir las propias acciones, consecuencias directas de la ruptura con Dios. Entonces Dios, como juez justo, pronuncia las sentencias. A la serpiente la maldice por encima de todos los animales, condenándola a arrastrarse sobre su vientre y a comer polvo. Pero en medio de esta maldición, Dios proclama la primera promesa de redención, conocida como el protoevangelio. Le dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Los teólogos ven aquí la primera profecía de un Salvador, descendiente de Eva, que un día aplastaría la cabeza del mal, aunque él mismo sería herido en el proceso. A Eva, Dios le anuncia que sus dolores en el parto se multiplicarían, y que su deseo sería para su marido, y él se enseñorearía de ella. La armonía perfecta entre el hombre y la mujer se ve afectada por el conflicto y la lucha de poder. A Adán, por haber escuchado la voz de su mujer y desobedecido, Dios maldice la tierra. A partir de entonces, el trabajo para obtener el sustento sería duro y fatigoso, con espinos y cardos. Y finalmente, le recuerda su origen y su destino. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La muerte física, la consecuencia final de la separación de la fuente de vida, se convierte en una realidad. Como acto final de este drama, Dios hace túnicas de pieles para Adán y Eva, cubriendo su vergüenza. Este es el primer sacrificio de sangre en la Biblia, un símbolo de que se necesita un sacrificio para cubrir el pecado. Y luego, para evitar que también comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado caído, Dios los expulsa del jardín del Edén. Pone querubines y una espada encendida para guardar el camino hacia el árbol de la vida. La humanidad ahora estaba fuera del paraíso, separada de la presencia inmediata de Dios y destinada a enfrentar un mundo marcado por el dolor, el conflicto y la muerte. ¿Cuál es el mensaje espiritual de esta historia tan poderosa? Primero, nos enseña sobre la naturaleza del pecado. El pecado no es solo romper una regla, es un acto de desobediencia nacido de la desconfianza en Dios y del deseo de ser nuestro propio soberano. Entra en el mundo a través de una elección libre, pero sus consecuencias afectan a toda la humanidad. Segundo, nos muestra la justicia y la santidad de Dios. Dios no puede simplemente ignorar el pecado. Su naturaleza santa y justa exige que la desobediencia tenga consecuencias. Sin embargo, en medio del juicio, vemos su misericordia. La promesa de un Redentor en Génesis 3:15 brilla como un faro de esperanza desde el principio. Aunque Adán y Eva fueron expulsados, Dios no los abandonó por completo. Siguió interactuando con la humanidad, preparando el camino para la redención final. Tercero, la historia del Edén nos enseña que la obediencia a Dios trae vida, paz y comunión, mientras que la desobediencia trae separación, sufrimiento y muerte. Esta no es una lección para asustarnos, sino para mostrarnos el diseño original de Dios para nosotros, una vida en plena confianza y dependencia de Él, que es la única fuente de vida verdadera. La caída en el Edén es el punto de partida de toda la narrativa bíblica. Todo lo que sigue, desde las historias de los patriarcas, la ley de Moisés, los profetas, y finalmente,
La llegada de Jesucristo se entiende como la respuesta de Dios al problema del pecado que comenzó en ese jardín. Es la historia de cómo Dios, en su inmenso amor, implementó un plan para restaurar lo que se perdió, para traer a la humanidad de vuelta a una relación con Él. Espero que este análisis profundo les haya dado una nueva perspectiva sobre la historia de Adán y Eva. No es solo un cuento antiguo, sino un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas con la tentación, el orgullo y la elección entre obedecer a Dios o seguir nuestro propio camino. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al comienzo de todo. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando las profundidades de estas historias, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en la próxima aventura.